Bueno, los temas que vamos a intentar ver hoy son vacuidad, física cuántica y computadoras cuánticas. En particular, vamos a intentar entender interdependencia y la relación con entrelazamiento cuántico. Por otro lado, percepción y medición de la conductividad de la piel. La conductividad en la piel es el cambio en el calor y la electricidad que transmiten los nervios y el sudor a través de la piel. Y la conductividad de la piel aumenta en estados emocionales. Entonces vamos a ver la relación entre estos estados emocionales y la conductividad. Y aumenta con la menopausia. Bueno, ustedes no van a tener problema con eso. Y por último, teoría del caos, orden oculto y ecuaciones diferenciales. Estos son los tres temas que vamos a intentar cubrir. Y este puede ser interesante para ver si se pudiera construir un hardware para medir la conductividad de la piel e intentar replicar alguno de estos experimentos que vamos a comentar ahora. Bien, entonces empezamos con el primer tema: vacuidad, física cuántica y computadoras cuánticas. Bueno, hay un Sutra del Corazón, se llama, en el budismo. En el budismo, dentro del tema vacuidad, hay un Sutra del Corazón muy conocido que dice: la forma es vacuidad y la vacuidad es forma, ¿no? Y en primera instancia, acorde a este texto, en primera instancia esta frase es claramente una paradoja. Si algo tiene forma, ¿cómo puede decirse que está vacío? Y no es la forma justamente una cualidad que niega la vacuidad. Bueno, esto desde el punto de vista budismo, bueno, hay varios libros, ¿no?, que hablan de la forma y el vacío. Es muy complejo y escapa al alcance de este curso, pero lo que vamos a intentar hacer es ver una posible manera de entender esto de forma y vacuidad desde la física cuántica, y para ello vamos a basarnos en un libro que se llama El Tao de la Física, que está escrito por un doctor en física, experto justamente en física cuántica, pero que a su vez se dedicó mucho al tema oriental. Entonces creó un puente entre la física cuántica y la filosofía oriental. Entonces vamos a ver luego cómo estos conceptos de física cuántica los relacionamos con las computadoras cuánticas y con la relación entre las computadoras clásicas, que estamos usando en todo momento, y las computadoras cuánticas. Bien, entonces vamos a comenzar con esta relación, la relación entre la física cuántica y forma y vacuidad. Y vamos a empezar usando conceptos que están en este libro. Y vamos a empezar entonces con esta relación entre... perdón. Vamos a empezar primero con esta parte de física cuántica. Entonces vamos a hablar de relación entre forma y vacío. Yo creo que esto lo expliqué en algún momento superficialmente. Ahora vamos a tratar de repasarlo rápido y vamos a entrar a la parte que se relaciona con computación cuántica, que es lo que me interesa. Bueno, la visión clásica de la física y de la química hace una clara separación entre lo que es materia, formado por moléculas que terminan en protones, neutrones y electrones, o sea, partículas, y por otro lado energía, como por ejemplo la radiación de la luz, que se puede comportar como onda, ¿no? Entonces uno puede pasar de una a la otra, por ejemplo, transformar materia en energía. Un ejemplo clásico es el de la bomba atómica. Y al revés, puede pasar de energía a materia. Un ejemplo clásico es el de la fotosíntesis. Ahora,
Si la radiación de la luz se comporta como onda o como partícula, al principio hubo discusión y luego se llegó a ver que según cómo la medimos se comporta como onda o como partícula. Y esta es la parte que me interesa comentar. Creo que ya la habíamos comentado antes, pero la voy a repasar rápido. En la física clásica hay una fuerza que, que manifiesta la energía que la separa. Entonces, cuando dos electrones, aquí tenemos espacio en una dimensión y en el eje vertical tenemos tiempo. Entonces, cuando están suficientemente cerca, esa cercanía hace que se repelen y sería algo como esto, ¿no? Si vienen los dos electrones y cuando están suficientemente cerca, hay una fuerza de repulsión. Que esa fuerza de repulsión, bueno, los ingenieros electrónicos la tienen súper clara, el producto de las cargas dividido en la distancia al cuadrado por una constante, es decir, parecida a la atracción de la gravedad, que es el producto no de las cargas sino de las masas dividido en la distancia al cuadrado por otra constante. Bien, y durante décadas y siglos se pensó que era esto todo lo que sucedía. Sin embargo, a partir de la física clásica, lo que fenoménicamente vemos como una fuerza es en realidad una partícula, y la idea es que cuando están suficientemente cerca, esa cercanía hace aparecer, en este caso, si son electrones, hace aparecer un fotón, y este fotón es una partícula portadora de fuerza y como si fuera una bola de billar que impacta, empuja este electrón hacia este lado y esta partícula portadora de fuerza se va en la otra dirección a medida que transcurre el tiempo, y cuando impacta al otro electrón le hace cambiar la dirección y empieza a ir, en vez de hacia la izquierda, hacia la derecha. Y entonces esto es como si la cercanía embarazara a este y el niño sale con tanta fuerza que empuja a la madre para allá y después cuando le pega al padre se va para allá, ¿no? Bueno, entonces que en realidad no es una, puede que ocurra no con una partícula portadora, sino mucha más de una. Entonces esto se fabrican modelos que tienen esta pinta. Acá la cercanía genera esta partícula que cuando toca a la otra la hace cambiar de dirección. Y si bien esta partícula no la podemos ver, ni siquiera se sabe si en esencia qué es lo que es, se crean modelos a partir de esto, pero este sería el esquema simplificado de esto, y podemos tener, en vez de un fotón que aparece cuando se acercan dos electrones, cuando se acercan dos protones que tienen mucha más masa, aparece una partícula portadora de fuerza que se llama pión, que a diferencia de este fotón tiene mucha más energía, porque necesita más energía para mover los protones que tienen más masa que los electrones, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad, pero hay otra posibilidad que en vez de causar solamente un efecto de separar los protones, puede ser que un protón se transforme en un neutrón y un pión positivo, porque deben conservar la carga, para después volver a juntarse estos dos y formar un protón, pero que es distinto al protón inicial. Entonces, o bien un protón puede puede transformarse en un neutrón y en un pión positivo, y a partir de ahí pueden haber otras transformaciones, y al final tenemos otro protón que es bien diferente al protón inicial. Y el ejemplo clásico que colocan para la generación de materia a partir de energía es que un fotón puede transformarse en un electrón. Un fotón se puede transformar en un electrón y en un antielectrón. ¿Qué quiere decir antielectrón o positrón? Que si se juntan materia y antimateria, se dice que se aniquilan, es decir, desaparecen como materia y como antimateria,
y se transforman en pura energía, ¿no? Entonces, a partir de acá, lo que uno ve es que materia y energía están entrelazados y ya deja de tener sentido esta separación clásica que había entre materia y energía, y lo que se ve es que en instantes cortísimos de tiempo la materia se transforma en energía y la materia se transforma la materia se transforma en energía y la energía en materia, y no solamente en materia sino en antimateria. Entonces lo interesante de esto es que no se puede saber qué es lo que son estas partículas, pero sí el rastro que dejan. Y entonces, bueno, estas son las fotos que están tomadas a partir del libro, ¿no? Bien, entonces esto es muy difícil conseguirlo, este tipo de cosas, aislar estas partículas. Lo que está ocurriendo todo el momento son cosas como esta, ¿no? Muchísimo más difíciles de descifrar o de sacar el modelo subyacente a esta realidad que está ocurriendo. Bien, entonces vamos a saltar esto para ir más rápido. Entonces la conexión es que en la filosofía china, es decir, la relación entre física cuántica y la filosofía oriental, es que el vacío y sin forma, que según la tradición se llama chi, neuma, prana, tiene varios nombres. Este chi, esta pura energía, que sería en este caso este fotón, puede producir formas, que sería esto, ¿no? Bueno, chi literalmente significa gas o éter y fue usada en la antigua China para denotar la respiración o energía vital que animaba el cosmos. De acá viene el término neuma, que es aliento cósmico, de ahí viene el término neumático, si lleno de aire o gas, en la línea prana, etc. Bien, con esto es suficiente para ir a la parte que me interesa, que es esta parte, la conexión entre las computadoras clásicas y las computadoras cuánticas. Y luego vamos a ver qué relación tiene esto con el consciente y el subconsciente. Bien, entonces aquí está muy sintetizada una relación entre lo que ocurre en la física cuántica con esta visión oriental. Entonces ahora vamos a aplicar estos conceptos a esta relación entre computadoras cuánticas, entre computadoras clásicas y computadoras cuánticas. Bien, en las computadoras convencionales, por ejemplo, si uno va al cajero automático, en inglés se dice ATM, cuando nosotros buscamos dinero, ocurren todos estos cambios que los vimos antes. En particular habíamos visto más en detalle este paso, ¿no? Del C# al Common Intermediate Language, al CIL. Y para relacionar las computadoras convencionales con las cuánticas, en forma muy simplificada, vamos a irnos a la prehistoria, donde los primeros cajeros automáticos usaban tarjetas perforadas. Estas tarjetas perforadas, aunque parezca mentira, es con lo que yo empecé. Bueno, cuando empecé la primera vez con computación, que estas tarjetas perforadas estaban ahí a media cuadra de la Plaza 25. Se programaba en COBOL en aquel entonces. Entonces, para simplificar la relación entre computadoras convencionales y las cuánticas, vamos a ir a lo más sencillo, que es antiguamente, cuando la unidad aritmética y lógica tomaba un byte, que era uno de los argumentos que entraba a la ALU, luego tomaba otro byte, que era al principio los enteros se almacenaban solamente en un byte, después pasaron a 2, a 4, etc. Y a partir de estos 2 bytes obtenía la ALU el resultado, que se almacenaba en otra parte de la memoria, ¿no? Entonces esto era un binary digit, o sea un bit, y todo esto era un byte. Pero esto
no es la memoria real, sino que es una representación de la memoria. La memoria real, que en realidad se debería llamar memoria física más que real, es esta, las tarjetas perforadas. Entonces, si miramos en detalle la tarjeta perforada, en la tarjeta perforada los agujeros representan unos y cuando no hay agujeros representa el 0. Entonces, si miramos en detalle esta unidad aritmética y lógica, vemos que, por ejemplo, si quisiéramos sumar 1 más 1, para que me produzca el 1, 0, que sería una parte de lo que se va a almacenar, entonces esto se hace con un sumador lógico, donde entra 1, 1 y hay un acarreo, etcétera, y se produce el 1, 0. Eso lo han visto en los primeros años. Esto se llama puerta lógica, y si vemos en detalle una puerta lógica, tiene la forma física. Apaguen el... Entonces esta puerta lógica físicamente es un circuito integrado, y aquí no hay ceros y unos, sino que hay señal alta, señal baja. Y la base matemática de todo esto es la lógica proposicional, ¿no?, que sustenta esta parte física. Bien, en forma muy simplificada, en la computadora cuántica lo que vamos a tener es una representación de la memoria en donde no tenemos bit, sino que tenemos lo que se llaman qubit o bit cuántico, que ya vamos a explicar, aunque sea superficialmente, de qué se trata. Y el equivalente a la memoria real, es decir, en este caso arcaico eran las tarjetas perforadas, la memoria real son partículas, como por ejemplo electrones, protones, fotones, etc. Entonces, en vez de circuitos integrados, lo que tenemos son circuitos cuánticos. Y, por ejemplo, entonces repetimos desde acá. Entonces, en el caso de la computadora cuántica, la representación de la memoria no tenemos bit, sino que tenemos bit cuánticos o qubit. Y en la memoria real podemos tener, por ejemplo, partículas, electrones, protones, fotones, y lo que tenemos en vez de circuito integrado son circuitos cuánticos. Y si, por ejemplo, si un fotón se transformara en electrón y en positrón, entonces lo que tenemos es que le entra un fotón y eso se transforma en un electrón y un positrón que forman parte de la nueva memoria. Esto en forma muy simplificada, ¿no? Y así como acá teníamos la lógica proposicional, que era la base matemática que sustentaba esto, acá tenemos el cálculo tensorial, que es la base matemática que sustenta estos circuitos. Bien, ¿cuál es la relación que hay entre las computadoras cuánticas y la diferencia entre consciente y subconsciente? Bueno, hay un artículo muy interesante, que está en esta referencia, que hace es especulativo pero muy muy interesante, relación entre computadoras cuánticas y el subconsciente. Entonces dice, la computadora cuántica, los procesos de la computación cuántica podría eventualmente ayudarnos a explicar y entender las funciones más misteriosas del cerebro, como por ejemplo el modo en que nos aferramos, en que retenemos las memorias de largo plazo, o de dónde vienen la conciencia, la emoción, y awareness se traduce a veces como conciencia, pero en realidad hay distintos niveles de conciencia, y awareness sería niveles de conciencia más elevados, ¿no? Se traduce también como el darse cuenta. Entonces,
Bueno, este artículo está muy interesante porque relaciona, dice que en realidad nosotros estamos más influenciados por este subconsciente en un 90%, que procesa más parecido a una computadora cuántica, que la mente consciente, que es menos porcentaje. Por supuesto, estos son números especulativos, no significa que sea exactamente 10 y 90. Hay algunos que ponen 5 y 95. Lo importante es que esta mente subconsciente es donde se originan las emociones relacionado con la computación cuántica, mientras que el bit está más asociado con la mente consciente. Es decir, nosotros tenemos una mente más binaria, sin embargo, estamos influenciados por memorias a largo plazo, emociones, sentimientos, hábitos, etcétera, que vienen del subconsciente, que no los entendemos en profundidad, pero sin embargo nos afectan el día a día. Entonces, ese es uno de los motivos que se estudia mucho en psicología, por los cuales tenemos problemas, porque hay un conflicto entre la parte que entendemos y una parte mucho mayor que permanentemente nos está afectando. Entonces, en este sentido, la meditación lo que intenta hacer es tratar de que haya menos conflicto entre esta mente consciente y esta mente subconsciente. Y en general, nosotros no somos los dueños de nuestras decisiones. Es decir, cuando nos sentimos tristes, no decidimos sentirnos tristes, sino que hay emociones que son internas, o cuando tenemos mucha ansiedad. Entonces esas ansiedades, según la psicología, vienen, y según el budismo, vienen del subconsciente y son los que realmente manejan nuestras emociones. Y lo que pretende la meditación es que crear un puente entre estas dos, entre el consciente y el subconsciente, y que seamos más dueños de nuestras propias decisiones. Es decir, que nosotros decidimos qué es lo que queremos sentir, a dónde queremos estar enfocados en cada momento, y que no sea una decisión tan automática, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es relacionar estos temas, saliéndonos ya de la relación mente consciente y mente subconsciente, sino yendo en forma más profunda, considerando que nosotros tenemos mucha identificación con la mente consciente porque es lo único que entendemos. La mente subconsciente no la entendemos, pero sin embargo es parte de nosotros. Como también es parte de nosotros el ADN, que se acuerdan que lo habíamos visto, esto lo vamos a ver rápido, que termina siendo ese ADN nucleótidos. Los nucleótidos terminan siendo moléculas, las moléculas terminan siendo átomos, y si miramos qué es lo que es realmente un electrón que forma parte de un átomo, habíamos visto que si hacíamos este experimento con la luz, comportándose como onda, obteníamos un patrón de interferencia. Esto ya lo habíamos explicado antes. Y si hacemos el mismo experimento no con fuente de luz, sino con electrones, obtenemos el mismo patrón y volvemos a obtener interferencia, el famoso experimento de las dos ranuras. Ahora, si ponemos un detector para ver si un electrón pasa por el de la izquierda o por el de la derecha, entonces deja de comportarse como onda, se comporta como si fuera una partícula que elige por dónde pasar, y eso nos permite poder llegar a ver estas cosas. Caso contrario, si están como onda, si no lo observamos, se comportan como onda, no como partícula. Bien, entonces el problema que habíamos considerado antes es que nos identificamos con esta realidad extremadamente pequeña en términos de información, y sin embargo lo que nosotros somos en principio, porque luego en el budismo es más complejo aún,
está mucho más relacionado con todo esto que con esta pequeñísima parte que es con la que nos identificamos, ¿no? Con la mente consciente. Bien, esto ya lo habíamos explicado. Entonces, sin interferir tenemos este patrón, pero interfiriendo el electrón decide por qué ranura a pasar. Bueno, algo similar a esto pasa con otro concepto que se llama entanglement y que consiste en lo siguiente. Si dos, por ejemplo, electrones que han estado formando parte de un mismo átomo están entrelazados, comparten una información, por más que se los separe a una parte del mundo y a otra parte del mundo, siguen teniendo, no logran separarse totalmente. En el caso de fotones, es como si estos dos fotones, al estar entrelazados, comparten una información, es como si simultáneamente estuvieran rojo y azul. Sin embargo, cuando hacemos una medición parecido a este caso, cuando los medimos, entonces si uno de los fotones es rojo, entonces el otro toma el color azul, o viceversa. Si midiendo este es azul, el otro es rojo. Entonces, este concepto, si lo vemos no para el caso de fotones, sino que lo vemos justamente para el caso de electrones, estos están entrelazados, estos son lo que normalmente se usa para describir la parte formal de computación cuántica, ¿no? Entonces, lo que ocurre en este caso es que sin medir hay algo que se llama spin, que es como si fuera una rotación como si fuera la Tierra que gira. Entonces puede girar en un sentido o en otro sentido. Sin embargo, sin medir, no tienen una rotación definida. Ahora, si hacemos una medición y vemos que uno está rotando hacia un lado, entonces inmediatamente, no es que esta información se transmite a, por ejemplo, 300.000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz, sino que se produce en forma instantánea, aunque estén uno en una parte del mundo y otro en otra parte del mundo. Entonces, en forma instantánea, si habiéndolo medido, está girando hacia un lado, el otro va a estar girando para el otro lado. Bien, ¿qué relación tiene esto con computación cuántica? Que en la computación cuántica, si tenemos acá, por ejemplo, dos electrones, el hecho de cuando no los medimos, entonces no tienen un spin definido, no tienen un giro definido y están en un estado de superposición. Sin embargo, si efectuamos una medida, en el instante que hacemos esa medida, en el instante que uno empieza a girar para un lado, el otro gira para otro lado. Entonces esto es muy diferente del caso de la memoria convencional. En la memoria convencional, si una parte de la memoria cambia, es porque pasa por la unidad aritmética y lógica o por algún circuito integrado que cambia la memoria. En cambio acá la memoria puede cambiar, y no solamente en 2 qubits, o sea, bit cuánticos, sino que puede cambiar simultáneamente en varios bit cuánticos al mismo tiempo. Bien, entonces esto tendría relación con cosas que habíamos visto antes de interdependencia, que cualquier movimiento que uno haga puede afectar a otro. Esto es lo que les había comentado, que una de las partes conceptuales más importantes de este documental, que está relacionado con lo que habíamos visto antes, esta postura de que todo está interconectado. Esto en castellano lo pueden encontrar como entrelazamiento cuántico, que en inglés es entanglement. Y entonces acá vemos una conexión, una posible conexión entre el concepto de entrelazamiento cuántico en física cuántica y el concepto de interdependencia
que se usa en el budismo. Bien, entonces con esto terminaríamos la parte de relación entre el lanzamiento cuántico y el concepto de interdependencia. Hacemos un descansito y en 5 minutos entonces retomamos.